Saludos, bienvenidos a la presentación del proyecto final Mensura desde casa. Mi nombre es Aida S. Matos Santos y soy estudiante de cuarto año del Departamento de Ingeniería Civil. Aquí les mostraré mi proyecto final para el curso de Geomática 1, dirigido por la profesora Evi de la Rosa Ricciardi. Les daré una breve introducción respecto a lo que se realizó del proyecto. Mostraré los materiales, la creación de prototipos y el procedimiento de campo realizado. Les explicaré los cálculos y la obtención de resultados. Y compartiré mi experiencia en el laboratorio. Durante el semestre hemos aprendido conceptos básicos, teóricos y prácticos para realizar una mensura exitosa. Como trabajo final, se nos asignó tomar mensura a un polígono de control triangular, ya sea construyendo nuestros propios instrumentos y realizándolo en nuestras casas o utilizando los instrumentos provenientes de nuestro laboratorio. En este caso, les estaré mostrando una mensura desde casa. Estos fueron los materiales utilizados para la construcción del teodolito casero. En este video les muestro la construcción del teodolito casero. El teodolito es un instrumento topográfico de precisión utilizado para medir ángulos de distintos planos. Utilizaré este instrumento para medir los ángulos verticales y horizontales del polígono de control estudiado. Como pueden observar, utilicé diversos materiales reciclables, incluyendo cartones, paletas de madera, foam, presillas, un tubo PVC, pega caliente, entre otros materiales. Para la medición, obtuve dos tipos de transportadores. En la base coloqué un transportador de 360 grados y sobre la mira coloqué un transportador de 180 grados. Finalmente, utilizando tres palos de escoba unidos por tape, creé las patas de mi teodolito. Estos fueron los materiales utilizados para construir el odómetro casero. En una rueda de ejercicio coloqué un sticky note en uno de sus lados para marcar dónde girará la rueda. Utilizando un palo de escoba y tape, pegué el palo al eje de la rueda. Así permitirá que la rueda gire sin ninguna obstrucción. Aquí se muestran ambos instrumentos finalizados. Se comenzó el procedimiento de campo midiendo las distancias horizontales. Primero con el método del paso calibrado. Conté los pasos que me tomó llegar de un punto a otro y los anoté en mi libreta de campo. De manera similar, se tomaron las medidas del odómetro. Se contaron las veces que la rueda giró de un punto a otro y se anotaron los valores en la libreta de campo. Con la ayuda de un familiar, se procedió a tomar las medidas de distancia con cinta métrica. Aplicando tensión en la cinta y tomando en consideración la distancia vertical fuera igual, se midieron las distancias de cada uno de los segmentos. Cada valor fue anotado en la libreta de campo. Luego, se procedió a medir los ángulos horizontales y verticales de cada uno de los puntos con el teodolito casero. Para asegurarme de que el teodolito estuviese nivelado al plano horizontal, ajusté la base usando una burbuja de nivelación al comienzo de cada toma.
Para el ángulo A se tomó línea hacia el punto C y se miró hacia B, midiendo el ángulo interno que hacía hacia la derecha. El mismo procedimiento se repitió para cada uno de los ángulos. Finalmente se obtuvo el azimuto de la distancia AB usando una aplicación celular. Se comenzaron los cómputos convirtiendo todas las distancias horizontales a metros. Primero les muestro la conversión de pasos a metros utilizando mi paso calibrado. Luego se realizó la conversión de vueltas del odómetro utilizando el perímetro de la rueda y multiplicándolo por el número de vueltas. Finalmente se realizó la conversión de pies a metros, ya que la cinta estaba en estas medidas. Aquí se encuentran las distancias obtenidas en el campo ya convertidas a metros. De manera similar, se realizó una conversión del formato decimal al formato sexagesimal para los ángulos. Los datos obtenidos por el Teodorito Casero son los que se utilizaron para el resto de los cálculos. Esta tabla muestra los datos ya convertidos al formato sexagesimal. Debido a que los ángulos obtenidos en el campo tienen una discrepancia de 1 grado y 30 minutos, se realizó un ajuste de figura, obteniendo los ángulos ajustados al sumarle 30 minutos a los datos originales. Una vez ajustados los ángulos, se procedió a calcular los azimutos preliminares, corriendo el azimuto a favor de las manecillas del reloj, obteniendo los resultados que se muestran a la izquierda. Utilizando los largos de cinta métrica y los azimutos preliminares, se calculó el departure y latitud de cada uno de los segmentos. Para el departure se multiplicó el largo de ese segmento por el seno del azimuto de ese segmento, mientras que para el latitud se multiplicó el largo de ese segmento por el coseno del azimuto de ese segmento. Y aquí se observan los resultados de esos cálculos. Para el cálculo de error de cierre lineal, se utilizaron las sumas de departure y latitud totales, y se obtuvo un error de 0.675 metros, mientras que su precisión fue de un 46avo. Esto es aceptable debido a que los instrumentos utilizados fueron prototipos y no instrumentos reales. Debido a que se encontró un error de cierre lineal de 0.675 metros, se calculó un factor de corrección en el departure y latitud de cada uno de los segmentos. Aquí se encuentran los cálculos de los mismos. Una vez calculadas las correcciones de departure y latitud de cada segmento, se le sumaron los factores a cada uno de los valores originales, obteniendo así los departures y latitudes ajustados. Si se realiza una suma de todos los departures ajustados y de todos los latitudes ajustados, se puede observar que su suma es igual a 0, lo que nos indica que los cómputos fueron realizados de manera correcta. Ya obteniendo los departure y latitud ajustados de nuestro polígono, se procedió a calcular las coordenadas rectangulares en cada uno de los puntos del polígono. Para el punto A se asumió una coordenada arbitraria de 100 metros en X y 100 metros en Y. Para buscar las coordenadas de los demás vértices, se le sumó el departure en el caso de la coordenada X y se le sumó el latitud en el caso de la coordenada Y. Aquí se encuentran las coordenadas ya tabuladas. Debido al error de cierre lineal, se calculó el largo ajustado de cada segmento utilizando el departure y el latitud en la fórmula mostrada. Utilizando geometría, también se procedió a calcular los azimutos ajustados, sacándole la tangente inversa al departure sobre el latitud de ese segmento
y sumándole 180 grados. Una vez hechas todas las correcciones a nuestro polígono de control, se procedió a calcular el área por tres métodos distintos. El primero siendo el método de coordenadas. Para este método se utilizaron las coordenadas previamente calculadas y se obtuvo un área de 45 metros cuadrados. Aquí está la tabla con los resultados. En este segundo método se calculó el área por el método de distancias dobles de meridiano. Utilizando los departures y latitudes de cada segmento, se obtuvo un área de 45 metros cuadrados, mismo resultado anterior. Esta tabla muestra los resultados de este cálculo. Finalmente, calculando el área por el método de distancias dobles de paralelo, y utilizando todos los departures y latitudes de los segmentos, se obtuvo un área de 45 metros cuadrados, corroborando que el cálculo es correcto. Estos son los resultados del cálculo tabulados. Por último, podemos observar en esta tabla todos los datos obtenidos en los cómputos. Estos son los valores finales de nuestro polígono de control. Se observan las distancias horizontales, ángulos, azimutos, departures y latitudes ajustados. A su vez, también se observan sus coordenadas y el área total del polígono. A través de este curso no tan solo aprendí conceptos prácticos y teóricos sobre la toma de medidas en un terreno y el uso de instrumentos, sino que también aprendí a realmente apreciar la labor de un agrimensor, a ver la incertidumbre real que existe en la toma de medidas y cuánta paciencia y precisión debe tener un agrimensor al realizar su labor. Considero que todo ingeniero civil debe pasar por esta experiencia, ya que radica en un crecimiento profesional y personal. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.